Biblias. Sí, trajo un lapicero mejor, o la hojita que le dan los diáconos para anotar lo que el Señor va hablándonos. Hechos capítulo 2, versículo 22 dice: varones israelitas, Pedro es el que habla, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, leamos juntos el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Padre, gracias por tu palabra, que esta mañana podemos abrirla. El sustento, Señor, tu palabra es el sustento, el alimento espiritual para nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Queremos comerla esta mañana, Señor, y que el fruto de tu palabra pueda ser para tu gloria en nuestras vidas. Aquí está tu pueblo, Señor, reunido temprano este domingo, anclados, arraigados, aferrados a tu palabra, que es la guía, la lámpara, el mapa para nuestro caminar. Que tu palabra esta mañana cumpla el propósito por el cual tú la has dejado: edificar nuestras vidas, transformar nuestras vidas, desafiar nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, aquí estamos en la serie de Hechos, del libro de los Hechos, y hemos caminado ya en algunos domingos. Y usted seguramente ha tomado nota de algunos principios que en los domingos anteriores hemos estado revisando en este segundo volumen, o en este segundo tratado que Lucas escribe a un hombre llamado Teófilo, al cual Lucas identifica, muy probablemente han dicho algunos, alguien de renombre, alguien de prestigio, alguien de autoridad. Oh excelentísimo Teófilo, lo identifica Lucas. Y Lucas escribe este segundo tratado porque su primer tratado es el Evangelio de Lucas, que nosotros conocemos, en el cual Lucas le escribe a Teófilo para hablarle, para aclararle, para ordenarle. Mira, hermano, qué importante es esto, porque a veces tenemos una espiritualidad al estilo Cantinflas, toda enredada, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá, y regresa, retorna por aquí, vuelve por acá, y no logramos ordenar en nuestra mente. Y qué importante es eso,
Porque si logramos ordenar la palabra, la doctrina, la teología de nuestra fe en nuestras vidas, pues entonces en la vida práctica, en nuestro caminar cotidiano, pues se verá reflejado. Lucas ordena los eventos para un hombre llamado Teófilo, para que su fe pueda ser, igual que usted y yo, una fe más sólida, una fe más madura. Y eso es cierto, hermano, muy probablemente en su vida. Cuando echamos un vistazo atrás en nuestro caminar con Jesús, podemos ver los años atrás, los años anteriores, y estoy seguro que usted logra identificar la mano de Dios en su caminar, la mano de Dios en su vida. Y ya no somos los mismos que antes. Luchamos, sí, luchamos. Tenemos áreas de lucha, de debilidad, imperfecciones, sí. Pero el Señor ha prometido que el que comenzó la buena obra en nuestra vida, Él será fiel en completarla, en perfeccionarla hasta el día final. Y hermano, Lucas ordena los eventos, los hechos, para que la fe de Teófilo pueda ser una fe madura. Dios quiera que su fe, no importando los años que tiene de conocer al Señor, pueda ser una fe que va en aumento como el día, hasta que llega a ser pleno, perfecto. Amén, hermanos. Una fe en aumento, una fe que estudia la palabra, una fe que se congrega, una fe que comparte con los hermanos, una fe que ora, que busca al Señor, una fe puesta en Jesús. Lucas ordena los eventos, y entonces en el segundo tratado, en el segundo volumen que conocemos como el libro de los Hechos, Lucas explica a Teófilo cómo Jesús caminó 40 días apareciéndose a sus apóstoles, a sus discípulos, para evidenciar, para que no quedara duda de su autoridad venciendo la muerte. Y cuando llegó ese día 50, o la fiesta de Pentecostés, quizás se recuerda, se recuerda de esa meditación, de la predicación, del bautismo, del derramamiento, del cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, allá en lo que Lucas describe acá en el libro de los Hechos. Y cómo por primera vez el Espíritu Santo bautiza a todos aquellos, inicia la iglesia, identifica a su pueblo e inicia este nuevo pueblo, su iglesia, y en evidencia o con expresiones como lo leemos en Hechos capítulo 2, los que estaban congregados en aquel lugar hablaron lenguas, dialectos, idiomas, a tal punto se recuerda que todos los que estaban congregados en Jerusalén en aquella época, era importante la época, porque habían fiestas de donde venían desde lejos judíos prosélitos, se acercaban a Jerusalén para celebrar las fiestas más importantes como pueblo. Una de ellas era la Pascua, es decir, que la ciudad de Jerusalén, hermanos, estaba abarrotada. Los comentaristas, los historiadores dicen que millones de personas venían peregrinando a la ciudad santa, es decir, estaba llena la ciudad, y habían entonces judíos prosélitos de otros lugares que escuchan a aquel grupo en el cual el Espíritu Santo viene por primera vez a morar permanentemente, diferente como en el Antiguo Testamento, que el ministerio del Espíritu Santo era temporal, tomaba a los reyes, ungía a los reyes, los capacitaba a los profetas para realizar el ministerio específico que Dios les daba que realizar. Pero entonces escuchan hablar cada uno en su propio idioma. ¿Se puede imaginar? Los galileos. ¿Puede salir algo bueno de Galilea? La Galilea de los gentiles, los que no habían estudiado en las escuelas rabínicas, los que no tenían cultura, los escuchan hablar a estos galileos, cada uno en su propio idioma, las maravillas de Dios. Y Lucas le escribe entonces en ese capítulo que leíamos anteriormente, que se cumple la profecía de Joel, el tiempo en el cual el mismo Señor Jesús les dijo: no los dejaré huérfanos, vendrá el Consolador, otro igual que yo vendrá y habitará, morará permanentemente sobre
los discípulos. Y querido hermano, esa es nuestra experiencia. Desde el momento que Jesús, creemos en Jesús y Jesús viene a habitar en nosotros, el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, somos sellados, como dice su palabra, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Somos bautizados, dice Pablo, como lo dice en Corintios, somos bautizados con un mismo espíritu. El pueblo de Dios identificado. Ahora, Pedro, en ese discurso, que es lo que hemos leído, está acá, ¿sí? En ese discurso, Pedro entonces dice, se pone de pie. Y es interesante, hermano, cómo estamos viviendo tiempos ahora. Porque lo que Pedro va a explicar o a predicar, mire, la primera predicación de aquella iglesia que estaban haciendo, la primera, mire, préstele atención a esa primera predicación de aquella asamblea, de aquella iglesia que estaban haciendo. Y qué tremenda predicación ungida con el poder del Espíritu Santo. Pedro se pone de pie. Y lo primero que llama la atención es que el Espíritu Santo, al ser derramado en la vida de aquel puñado de Galileo, de discípulos incapaces, torpes, con imperfecciones, temerosos, y es asombroso cómo vemos a Pedro, hermano. Yo no sé si a usted le asombra y le alienta a usted saber que el Espíritu Santo que habita en el creyente le capacita, le da poder, le da esta dinámica para poder pararse, ponerse de pie delante de una multitud de gente. Lucas describe cómo Pedro se pone de pie. Y mire la palabra en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Hermano, días antes, meses antes, ¿qué hacía Pedro? ¿Cuál era el patrón de conducta? ¿Cuál era la actitud de Pedro? ¿Cómo vemos a Pedro en el Evangelio, en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas? ¿Qué rasgos logramos detectar en la vida de Pedro? Hermano, yo encuentro, cuando reviso el Evangelio de Lucas o los Evangelios, yo encuentro a un Pedro torpe, a un Pedro incapaz de poder sostener en pie el testimonio de que Jesús es su Señor. Lo niega, ¿se recuerda? Lo niega, se esconde, suelta su lengua rápidamente. Hay temor en el corazón de los discípulos, pero algo sobrenatural pasa en la vida de aquellos que han sido embestidos, bautizados por el Espíritu Santo. Y esa es la experiencia del creyente. El Espíritu Santo que viene a morar en nuestras vidas nos capacita, nos da el poder espiritual para poder dar testimonio de Jesús, para poder sujetar nuestras vidas a Jesús, para poder vivir para Jesús. Pedro se pone de pie, hermano. No encontramos a un Pedro escondiéndose, o no hay evidencia en el tratado que escribe Lucas de que a Pedro le tiemblen las piernas y se desmaye y le dé el soponcio. Yo se lo aseguro. Usted nos da el soponcio. ¿Se entiende la palabra, verdad? Soponcio. No es ninguna sopa así rica, ¿no? No, se entiende. ¿Sabe por qué? La lógica inmediata hubiera sido, bueno, aquí están cerquita todos aquellos que persiguieron a Jesús, que se salieron con las suyas, que movieron cielo, tierra, hicieron alianzas, pactos para poder lograr el cometido de asesinar a Jesús. Cuidado que se acerque usted al lugar de los hechos. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros se hubiera escondido, hermano. Cualquiera de nosotros se hubiera escondido bajo cualquier lugar
para no ser encontrado y ser señalado como uno de los seguidores de Jesús. Bueno, de hecho estaban escondidos, estaban allá en el aposento alto con doble llave, con tranca, con candado, todo, hermano. Pero aquí los encontramos que sale Pedro públicamente, visiblemente, cuando escuchan el estruendo, el viento y ven esas señales, esos idiomas, no se esconde. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le capacitaba, había transformado, había comenzado la transformación, había comenzado la evidencia del poder sobrenatural que el Espíritu Santo hace en la vida de un simple Galileo, de un simple discípulo como Pedro. Gloria a Dios, hermanos, porque en nuestra vida podemos dar gloria a Dios esta mañana, y hemos venido a este lugar para dar gloria a Dios, porque esa misma transformación que se ve en la vida de Pedro sucede, ocurre en todo aquel o toda aquella persona que pone su fe en Jesús. El Espíritu Santo viene a morar en su vida y el Espíritu Santo le capacita de manera sobrenatural, le viene a morar, a ser derramado en su vida, le capacita para poder entonces hacer todo aquello para la gloria de Dios que antes con su capacidad humana no pudiese hacer. Pedro entonces se pone de pie y da la primera predicación que es digna de revisar, porque lo que Pedro el mensaje de esta predicación, creo yo, debe de ser el mensaje de la predicación nuestra, la predicación del discípulo de Jesús. ¿Cuál debe de ser en este tiempo de contexto en el cual estamos viviendo como iglesia de la fe? ¿Cuál debe de ser la predicación del discípulo de Jesús? Y es triste revisar que la predicación o el contenido de la predicación de los discípulos de Jesús de este tiempo dista mucho, se aleja mucho del contenido de la predicación que la iglesia primitiva, que la iglesia que estaba siendo formada, testificaba, creía, se aferraba y proclamaba. Este es el contenido de la predicación del discípulo. Hemos distorsionado en este tiempo y la gente, como dice la palabra, teniendo comezón de oír, se amontonan maestros que les hablen de un contenido bonito, de un contenido, ¿no es cierto, hermanos?, atractivo, que no incomode mucho, de un contenido que le potencie a él para ser un hombre de éxito, por ejemplo. Y el Jesús que se predica ha sido tan desfigurado en nuestro tiempo que usted y yo necesitamos tener cuidado. Al Jesús que hemos creído, al Jesús que predicamos como discípulos. El Jesús terapeuta, por ejemplo, que tanto se escucha ahora, ¿verdad? Tiene algún problema, venga a este Jesús que calma, que le va a ayudar a calmar la pena que tiene, pero no le va a transformar su conducta, su ética. No se preocupe, no tiene que abandonar la otra mujer que tiene, no, tranquilo, no se preocupe, necesita usted casi como un spa, un masajito terapéutico. Y ese Jesús que se predica, lastimosamente viene a hacer tanto daño a la vida de la iglesia, a la vida de la fe del creyente o de aquellos que se acercan. Porque son multitudes que llenan templos, hermanos, buscando a esa predicación o ese mensaje que está muy lejos de lo que Pedro va a predicar acá, el contenido de su predicación. Ese Jesús exitoso, ¿verdad?, que le va a potenciar a usted para ser un hombre de éxito, una mujer de éxito. ¿Y quién no quiere tener éxito hoy, hermano? Difícilmente encontraríamos a un hombre o una mujer ahora que no busca el éxito, que no quiere alcanzar el éxito, pero no llega allá más profundo de someter su vida para que este Jesús
transforme su ética, su conducta. Pedro va a predicar. Sí, lo primero que va a decir, usted puede subrayarlo en el versículo 22, es sobre la vida de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros. ¿Cuántas veces se repite esa palabra vosotros? 3. Entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Es evidente. Recuerde que Pedro, lleno por el Espíritu Santo, guiado, controlado por el Espíritu Santo, le da la capacidad a ese mismo Pedro que huyó a pescar, a ese mismo Pedro imperfecto, el Espíritu Santo le llena, le capacita, y Pedro está delante de este gran segmento, universo, pueblo que está allí reunido, gente escuchando, y Pedro le dice, bueno, miren, este Jesús Nazareno, este Jesús de Nazaret, como era conocido, este Jesús que entre vosotros caminó e hizo maravillas y prodigios que ustedes mismos vieron. Qué lindo, hermano, porque entonces Pedro comienza con el primer ladrillo, podríamos decir, o con la primer piedra en el contenido de esta predicación, y habla de lo que Jesús hizo mientras caminó entre ellos, aprobado por Dios. Es decir, Dios le dio el poder, Dios le autorizó, Dios le capacitó, Dios le llenó para hacer lo que hizo entre vosotros. Es decir, que ninguno que estaba allí escuchando el mensaje de Pedro podía hacer caso omiso y decir, bueno, ¿de qué Jesús está hablando? El testimonio de Jesús se había regado no solamente allá por Galilea, sino que allá en Jerusalén, y toda persona por estos 3 años, después que Jesús comienza su ministerio, cuando regresa del desierto lleno del Espíritu Santo, comienza su ministerio, maravillas, prodigios, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos escuchan, los enfermos son sanados, y en medio de todo el pueblo habían sido testigos de lo que Jesús había hecho. Pero mire el versículo 23, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Qué precioso, ya un plan determinado de Dios, un anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Hermano, yo, y estoy seguro que usted no se hubiera atrevido a decirle eso a esa gente, ¿ah? Porque a veces queremos ser así bien políticos, ¿verdad? Que la gente no se moleste, llevarnos bien con todo, ¿verdad? No meternos en problemas, pues, porque mire que es un problema eso, ¿no? Pedro no se detiene, hermano. Más adelante lo va a subrayar. Vosotros matasteis, vosotros crucificasteis a este por mano de inicuos. Si bien es cierto, los judíos necesitaban la autorización de Roma para crucificar a Jesús, pero hicieron alianza con Roma. Qué tremendo, hermano. Los principales del pueblo judío hicieron una alianza con Roma para lograr su cometido. Y Pedro le dice, pues a este Jesús, aprobado por Dios, enviado de parte de Dios, que hizo maravillas, prodigios entre vosotros, que vosotros visteis, a este, y va a hablar del segundo elemento en la predicación del discípulo, la muerte de Jesús. Y Pedro le va a decir, bueno, a este, Dios con su anticipado consejo, con su plan anticipado, detallado en el día, en el tiempo perfecto, vosotros crucificaste. Quizás era el momento adecuado, hermano, para, si Pedro no se había dado cuenta de lo que estaba diciendo, era el momento, mire, patitas para que te quiera, salir corriendo. Pero ¿por qué Pedro está allí? ¿Por qué Pedro está anclado, firme, predicando un mensaje incómodo?
Pregúntale a la persona de la par, ¿por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que ha sido derramado, dígalo, en mi corazón. Y Él es el que me da la capacidad, el poder para hacer lo que Pedro también hizo. Y hermano, cuando pensamos en nuestra experiencia de creyentes, de discípulos, puede ser de que hemos pasado experiencias donde nos ha tocado hablar del Evangelio a otros. Y estoy seguro que usted, igual que yo, hemos dicho, yo no puedo hablar en público. ¿Cuántos lo del club? A mí difícilmente voy a poder quizás decir algo coherente, ¿no? Porque me voy a desmayar allí. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Estoy seguro, hermano, que esa debilidad es la debilidad de todos. Pero quiero recordar, esa debilidad es humana. Y Pedro también tenía debilidades humanas. Pero el Espíritu Santo le llenaba, le controlaba, le guiaba, le daba el poder, como lo hace hoy con su pueblo, para ser testigos como Jesús les dijo. Seréis bautizados cuando venga el Espíritu y me seréis testigos. Ese mismo poder es el que ha sido derramado en tu corazón, hermano. Si eres discípulo de Jesús, no puedes seguir escondiéndote en tus temores. No puedes seguir escondiéndote en tus debilidades humanas. No puedes seguir excusándote en tus imperfecciones, como muchas veces las usamos de estribillo o de banderita para decir, ay hermano, es que mire, yo soy penoso. Y muchas veces usamos esas excusas y opacamos la promesa del Padre que ha sido derramada en nuestros corazones. Pedro lo estaba experimentando en su vida, hermano. Pedro estaba predicando un tremendo sermón incómodo a este Jesús. Vosotros crucificasteis. Dios. Pero mira el versículo que continúa, porque quizás encontramos el tercer elemento en la predicación de Pedro. Al cual Dios, a este mismo que vosotros por mano de inicuos crucificasteis, Dios, y subraya eso en su Biblia, por favor. Puede ser que ya lo tenga subrayado, porque este es uno de los versículos que hay que subrayar. Al cual Dios levantó. Léalo conmigo, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto, gloria a Dios, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién ella? Por la muerte misma. ¿Dónde está, oh muerte, dice Pablo, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pedro está predicando y va a decir a este Jesús Nazareno, que caminó, que hizo prodigios, milagros, que vosotros visteis, aprobado por Dios, enviado de parte de Dios, a este entregasteis en manos de inicuos y le crucificaron. Pero a este Jesús Dios lo levantó, soltando las ligaduras de la muerte, porque le era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible que a ese Jesús que alabamos, que a ese Jesús que adoramos, hermanos, el Jesús que era la vida, pudiera ser retenido, encerrado, encadenado por la muerte. Pedro predica el tercer elemento en este mensaje y va a hablar cómo el Padre lo levantó de la muerte, resucitando, venciendo la muerte al tercer día. Si hay un elemento, una base de nuestra fe, un elemento del contenido de nuestra predicación, no tiene que ver con la prosperidad que muchos creyentes quieren tan solo tener en sus vidas. Y se predica mucho de la prosperidad. Y mire, qué gente no va a querer ir a una iglesia donde le digan que va a ser próspero.
que es hijo del rey y que va a tener esto y esto otro, pero no llegar a ese punto de la transformación de su conducta, de su ética, de su manera de vivir. No, lo que a la gente le interesa, queridos hermanos, y escúchenlo bien, lo que a la gente le interesa en este tiempo es ser próspera materialmente, pero no sujetar su vida al señorío de Cristo. Yo no sé cómo estará su corazón y mi corazón esta mañana. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es el Jesús al cual seguimos? Es este Jesús al cual Dios lo levantó de la tumba. Este Jesús que fue crucificado por el plan determinado ya de Dios en la eternidad, en su plan soberano. Pedro entonces, ungido, dígalo, ungido, lleno, pues, si la palabra le incomoda, lleno del Espíritu Santo, estaba predicando un sermón tremendo. Se apoya Pedro, notó usted el versículo 25 al 28, o sea, no se apoya Pedro en lo que la Escritura dice o dijo en el labio de David sobre Jesús. En el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el versículo 29 en su Biblia, por favor, note, Pedro va a explicar, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque muy probablemente en la audiencia que escuchaba ese sermón relacionaban que lo que David había escrito probablemente se refería a David. Pero le va a decir, miren, David escribió esto, pero no lo escribió sobre sí, porque la tumba del patriarca David hasta el día de hoy está entre nosotros. Y miren lo que dice el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. Miren qué lindo el versículo 31, viéndolo antes, lo leemos juntos, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada de Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. El Cristo resucitado, el contenido de la predicación del discípulo de Jesús tiene que ver con ese Cristo aprobado por Dios, que hizo maravillas, milagros, de ese Cristo que fue crucificado, pero ese Cristo al cual Dios lo levantó de la muerte, a ese Cristo del cual venció la muerte. Y Pedro está queriendo que no quede duda en medio de aquellos que escuchan que Dios había levantado de la muerte a Jesús. Y si venció la muerte y se cumplió lo profetizado por David, entonces la autoridad de Jesús, como lo va a decir más adelante, el señorío de Jesús, debía de regir, dictar la vida de todos sus seguidores. Miren lo que continúa diciendo, y aquí es donde quiero llegar, versículo 33. Así que, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra así que? Ya está concluyendo. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos, gloria a Dios, por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La exaltación de Jesús, va a decir Pedro,
el Padre levantó a Jesús de la tumba de la muerte, y a este Jesús levantado de la muerte, Dios le ha dado un nombre, como va a decir Pablo en Filipenses, un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doble delante de Él, confesando que es el Señor, Jesús el Señor. El contenido de la predicación del discípulo de Jesús tiene que ver con la exaltación de Jesús. Jesús fue exaltado hasta lo sumo, y Pedro le dice, este Jesús que cumplió su promesa de enviar al Consolador, sentándose a la diestra de Dios, a ese Jesús adoramos, hermanos. A ese Jesús adoramos. Ese es nuestro Jesús. A ese Jesús predicamos. No es un Jesús terapeuta que alivia momentáneamente el dolor. No es un Jesús bombero que la gente puede llenar los edificios con tal de que le resuelva su problema. El Jesús que predicamos, el Jesús que es el contenido de nuestra fe, es un Jesús que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué significa que Jesús, como lo veía la iglesia primitiva, qué significa que Jesús está sentado a la diestra del Padre, hermano? Un puesto de honor, de autoridad. Vamos a Hebreos, con esto terminamos, para que no le quede duda. Capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 13, el escritor de los Hebreos habla de este sumo sacerdote. Hebreos, después de Filemón, capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Está? Hebreos 1:3. ¿Llegó? Habiendo efectuado, a ver, en todo el lápiz, subraye, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de su muerte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice Hebreos. En el capítulo 10, siempre en Hebreos, note que es un eje del escritor de los Hebreos, capítulo 10, versículo 12, 10:12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, llegó, 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, leámoslo juntos, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 12:2, siempre en Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un elemento de la predicación de la iglesia primitiva, hermanos, era ese Cristo exaltado, ese Cristo sentado a la diestra, igual que Dios, en esa posición de autoridad, hasta que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. El contenido de la predicación del discípulo es cristocéntrica. El contenido de nuestra fe tiene que ver con ese Cristo que sufrió la cruz, fue crucificado, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios esperando. Sí, una de las cosas en el ministerio de Jesús ahora es esperando
que sus enemigos en el tiempo de Dios, hermano. Porque vendrá ese tiempo, el tiempo de Dios, donde toda rodilla se doblará. Pero una de las funciones que Jesús hace sentado a la diestra de Dios, ahí está su posición, exaltado hasta lo sumo. Se humilló, dice Pablo en Filipenses, se humilló hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó, lo colocó en una posición a la diestra, sentado, ya no de pie, como los sacerdotes levíticos, de pie, que se movían, iban estresados, ofreciendo la ofrenda, la sangre, todos los años continuamente. Ahora está sentado, esperando, hermano, y su pueblo ahora le adora. Su pueblo ahora se somete a su señorío. Su pueblo, el pueblo de Jesús, le adora a ese Jesús exaltado. Por eso cantamos el domingo, hermano. Así como a veces pues cantamos un poco adormitados, ¿no es cierto? Pero su pueblo le adora, exalta, coloca su mirada en ese Jesús exaltado hasta lo sumo. Vive su vida sometida a ese señorío de Jesús. Lo que Jesús hace, estando a la diestra del Padre, esperando el tiempo, porque su Espíritu, que ha sido derramado en nuestros corazones, no nos dejó huérfanos, dice su palabra, su Espíritu vive. Es el que nos sostiene. Si el Espíritu no nos sostuviera, hermano, como dice el salmista, ya ratos hubiera desfallecido si no confiara que le dé la gloria de Dios. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos capacita, Él es el que nos da el poder. La pregunta es: ¿qué tanto dependo del poder, de la capacitación, del Espíritu, del control, de la llenura del Espíritu en mi vida? ¿Hago las cosas en mis fuerzas? ¿Vivo la vida en mi capacidad, en lo que puedo hacer, fracasar? ¿No será que debo de dar un paso más de confianza, de sujeción al control, a la llenura del Espíritu en nuestra vida y comenzar a ver cosas sobrenaturales en nuestra vida, someter nuestras vidas a Él? Intercede por nosotros, dice el escritor de los Hebreos. ¿Sí? Terminamos con ese versículo y luego oramos ahí en Hebreos 7:25. Siempre en Hebreos. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Viviendo siempre para interceder. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren, usted y yo preocupados de cómo le vamos a hacer, y urgidos que alguien ore. Hermano, ore por mí porque mire que esta semana. Y bueno, es un ministerio entre nosotros, los unos a nosotros, que Dios nos ha dejado. Pero no es cierto que a veces nos sentimos de desfallecer. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Se nos olvida que hay alguien sentado a la diestra de Dios, exaltado, que continuamente está orando por ti, hermano. Que en tu debilidad, que en tu lucha continuamente intercede. Su ministerio a la diestra del Padre hasta que llegue el momento es interceder por su pueblo, intercede por nosotros, intercede por nosotros delante del Padre a favor nuestro. Así que, hermano, póngase de pie. Si usted y yo quizás en este caminar, en estos días, usted dice: hermano, mire, Padre,
en nuestra debilidad. Qué bien que nos hace venir a tu palabra. Y asegurar, Señor, en nuestra vida que tú, Señor Jesús, exaltado hasta lo sumo, eres el motivo de nuestra adoración. Te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Es exaltado. En lo alto exaltado. Eres nuestro Rey. Y te adoraremos. Te exaltamos, Señor. Te adoramos. Queremos someter nuestras vidas a tu señorío. Queremos vivir para ti, Señor, contemplándote a la diestra del Padre, en tu lugar de autoridad. Por eso le dijiste a tus discípulos: toda la autoridad me he dado en los cielos y en la tierra. Vaya y hagan esto. Te exaltamos esta mañana. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día. Ayúdanos a hacer los ajustes necesarios para que el contenido de nuestra predicación seas tú, Señor Jesús, exaltado. Más allá de anhelar cosas terrenales, más allá de prometerle a la gente de prosperidad momentánea, ayúdanos a que el contenido de nuestra predicación seas tú, Jesús, exaltado. Y ayúdanos, Señor, a adorarte, vivir para ti, caminar para ti, pensar para ti, trabajar para ti, confiar en ti. Para eso estamos aquí, Señor, para exaltarte. Hasta que llegue ese tiempo que todos tus enemigos, todos aquellos que no quisieron creer en ti, hasta que llegue ese tiempo que todos aquellos adversarios tuyos, contrarios, doblen su rodilla, reconociendo que tú eres el Señor. Tú eres nuestro Señor. Te adoramos. Y a ti, Señor, rendimos nuestras vidas y aquello que hemos traído esta mañana poco, para que tú lo multipliques quizás, para que tu palabra pueda predicarse. En el nombre de Jesús. Amén.